Y del secretario técnico de las asociaciones público-privadas y de gestión delegada, Roberto Salas. Vamos a arrancar este diálogo justamente para poder establecer cómo va avanzando esta iniciativa. El gobierno del presidente Guillermo Lasso apuesta mucho a aquello, ¿no? Impulsar la inversión a través de estas APP, las llamadas alianzas públicos-privadas. Señor Salas, qué gusto enorme. Es Alberto Quintana. ¿Cómo avanza? ¿Qué tanto se ha podido avanzar en esta temática? Sabemos que hay un escenario muy particular, condiciones en el 2022 que de pronto no uno podía tener contextualizado algo a finales del año pasado, pero el escenario internacional y lo que ocurre pues en otras partes del mundo inciden en lo que uno pueda tener preparado desde acá. ¿Cómo está precisamente avanzando todo este gran proyecto? Muy buenos días. Muy buenos días, y Alberto, y por su intermedio también a todos los ciudadanos. Es muy oportuno la pregunta porque después de lo que pasó con la Asamblea y el proyecto de ley, obviamente se puede estar preguntando a la ciudadanía, bueno, ¿y ahora qué? Y yo debo manifestarle a todos los ecuatorianos lo siguiente: se podrá archivar una ley, pero no una política de Estado. El señor presidente, el señor presidente Lasso ha sido súper claro de que es prioritario para el gobierno, así como lo es el tema de seguridad, la generación de empleo. Y por lo tanto, una de las fuentes importantes de la generación de empleo es la inversión, sobre todo en la inversión de los proyectos públicos con delegaciones al sector privado, para que permita viabilizar proyectos que el Estado, de manera independiente o por falta de recursos, competencias o tecnologías, tendría que postergarlos o simplemente no hacerlo. Y en eso nos hemos tomado el tema bastante en serio, porque esta iniciativa no solamente que continúa, sino que seguimos avanzando a partir de todos los obstáculos que puedan haber a nivel global, como usted muy bien lo decía, y también obstáculos a nivel interno. Sin embargo, como esto es una política de gobierno que debemos avanzar y lograr resultados más allá de estos obstáculos, es importante focalizarse también en las oportunidades. Y las oportunidades están obviamente en los proyectos bien estructurados, que se puedan promover de la forma correcta, que se puedan vender en el sentido más positivo de la palabra, para que no solamente la ciudadanía lo sienta que esto es algo prioritario, sino también que los inversionistas, que las empresas privadas, sobre todo las constructoras, las que operan este tipo de infraestructuras, se puedan no solamente animar, sino concretar a venir al Ecuador, participar en las licitaciones y luego hacer realidad las obras. Como el tema es bien complejo, ¿no? Para que nuestra audiencia lo vaya entendiendo de mejor forma, ¿no? Con lo que tenemos como marco legal en la actualidad, ¿no? ¿Qué podemos avanzar en esta iniciativa, ¿no? En esto de poder atraer estos capitales, nacionales o extranjeros, porque la gente tiene que tener bien claro algo. O sea, no es lo que dicen los políticos irresponsables que le venden humo a los ecuatorianos, ¿no? La única manera de generar empleo es precisamente incentivando la inversión. La inversión es lo que genera trabajo y precisamente el trabajo es lo que necesitan los ecuatorianos. Esto es así, ¿no? Entonces, la pregunta es que se puede avanzar con lo que hay como marco legal, más allá de los pasos que va a ir dando el presidente de la República, incluso pues en esta iniciativa de consultar Sí. directamente estos aspectos a los ecuatorianos. Voy a ser súper directo, muy directo con la respuesta en este sentido. El marco actual no es un marco que pueda viabilizar una iniciativa a lo grande, como se merece el Ecuador. Okay. Por eso presentamos un proyecto de ley para poder establecer una modernización de la ley actual. Lo que sí es posible hacer, y en eso estamos de acuerdo con algunos analistas y algunos expertos en esto, es que podemos tomar el reglamento a la ley actual y darle una modernización y una actualización a las condiciones actuales y futuras
para robustecer el proceso, la seguridad jurídica y sobre todo la calidad de los contratos para hacer viables estas obras. Eso es algo que en estas últimas semanas ya lo hicimos y hemos presentado ya a la presidencia un proyecto de decreto ejecutivo para modernizar el reglamento actual de las APPs, y tomando lo mejor que proponía la ley, y de esa forma, sin perder tiempo, continuar con los avances para la estructuración y la viabilización de los proyectos. Perfecto, don Roberto Salas. Permítame que Verónica Landeta tiene otra inquietud para usted. Por supuesto. Sí, muy buenas, ¿cómo está? Buenas, bien que Verónica. hayan enviado ese proyecto de decreto. Mi pregunta va orientada porque recuerde que antes de que obviamente pues se boicotee el tema de la reactivación económica y prácticamente de esta ley de inversiones, el tema del término de privatizaciones fue lo que definitivamente hizo que muchas de las bancadas legislativas no le dieran paso a esto. Las recomendaciones a nivel internacional, una vez que hay ya continuidad y apertura productiva y económica, dice que las naciones deben trabajar en mitigar impactos económicos post-crisis, ya que estamos en la época de la pospandemia, considerar un modelo de desarrollo futuro más inclusivo, nuevos pactos sociales para enfrentar los efectos sociales y económicos, obviamente producidos por la pandemia, y mejorar la calidad de nuestras instituciones. Por ejemplo, en esta propuesta que ustedes están haciendo como proyecto de decreto ejecutivo, ¿contemplan muchas de estas aristas? A ver, vamos por partes. Claro, para poder bien. responder al tema. Primero, la confusión de algunos, no de todos, respecto a que las delegaciones es una privatización, durante el proceso de discusión, de debates y de reuniones con la comisión de la Asamblea y luego también en reuniones directas con los asesores y con muchos asambleístas, eso quedó sumamente claro de que esa confusión no solamente es un error, sino que es una intención de manipular un esquema que funciona en el mundo y que no tiene nada que ver con las privatizaciones. Y en ese sentido, lo que quedó probado es de que más allá de diferencias, de incomprensiones que pueden existir y que son totalmente comprensibles, al final del día lo que quedó es de que aquí no había temas ideológicos. Aquí no habían confusiones entre delegaciones o privatizaciones. Lo que había es una pared en las cuales se quería de que nada de lo que venga del Ejecutivo, incluso para el bien común, como la generación de empleo, debía pasar. Y por lo tanto, obviamente, frente a eso es muy distinto. Y el mensaje más bien que se envió, no solamente al Ecuador, sino al mundo, es de que el Ecuador no está todavía con una preparación de madurez política necesaria para justamente proyectar eso en la calidad de las instituciones, sobre todo en las instituciones del Estado, para poder pensar en el bien común y no solamente en los intereses electorales o en los intereses políticos o intereses particulares. Eso fue un mensaje muy malo y que ahora a nosotros nos toca poder compensarlo con acciones. Rearmar todo. Otro tema que juega, y no de manera positiva, sino todo lo contrario, en el tema de las instituciones, es lo que pasó el fin de semana pasado. Es realmente incomprensible la vulnerabilidad del sistema judicial y es bochornoso de que un juez haya hecho lo que efectivamente hizo, confundiendo un concepto de habeas corpus como una liberación sobre temas de sentencias ejecutariadas y una serie de elementos que realmente indignó a toda la población, y debo decir de que al gobierno también. Y en ese sentido, el gobierno presentó las impugnaciones dentro del respeto a las instituciones, que justamente es una de las muestras que uno trata de dar al mundo de que en el Ecuador hay sensatez en ese esquema de la institucionalidad, que para muchos es una debilidad, para otros es una demostración de fortaleza y de respeto, justamente a la institucionalidad que se menciona. Sin embargo, hoy es fundamental de que tanto las instituciones de gobierno, que ya hicieron su parte con el tema de la impugnación y el cuidar de que aquí no hayan ni fugas, ni hayan temas de ese, que desprestigien más al país en ese sentido, se puede establecer una reivindicación, por decirlo de alguna forma,
de este caso para que se corrija lo errado por el mismo sistema de justicias, en este caso por la justicia provincial, y que por la presión que está haciendo el gobierno y sobre todo la sociedad civil, este bochornoso suceso pueda ser resuelto de la mejor forma y recuperar los ecuatorianos la confianza y también que mandemos al mundo el mensaje correcto. De otra forma, también es importante establecer de que en el Ecuador con la justicia no se juega, de que en el Ecuador con la impunidad no se pacta, con la corrupción tampoco. Y por lo tanto, esos son ejemplos que van construyendo de a poco esa confianza, esas demostraciones de institucionalidad fuerte en el país, y que en ese sentido el gobierno y el presidente, sobre todo el presidente Lasso, ha sido súper claro. Estamos decididos a que eso se vaya mejorando, se vaya consolidando y generando la confianza suficiente para que las inversiones que requiere el país llame a los mejores actores del sector privado, locales y del mundo, basados en esa confianza para poder concretar inversiones de gran impacto, sobre todo en la infraestructura que requieren los ecuatorianos para no solamente el empleo, sino también mejorar su calidad de vida. Así es. Seguimos conversando con Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada. Lorena Vázquez continúa. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días, 6:53 de la mañana. Buenos días, Lorena. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Usted estaba comentando el tema del apoyo de la Asamblea por lo que la ley no pasó. Fueron 87 votos en contra de los 137 votos. Recordemos que el portafolio incluye obras en áreas de energía, hidrocarburos, infraestructura, sector inmobiliario, minería, telecomunicaciones, ambiente, etcétera. ¿Qué fue lo que frenó? ¿Qué fue lo que dijo la Asamblea para dar de baja esta ley, que es muy importante para el país en estos momentos? ¿Y cuál es, a posterior, qué es lo que se va a hacer? Sí, a ver, en primer lugar, efectivamente, el portafolio que está definido hoy en día, que son proyectos son alrededor de hoy día ya de 49 proyectos que suman más de 30 mil millones de dólares en inversiones futuras posibles en alrededor de 9 sectores. Los que usted menciona son los correctos. Tienen la suficiente priorización dentro de los objetivos que tiene el gobierno de aumentar la producción de hidrocarburos, de poder mejorar la transición energética, no solamente la cantidad de generación, sino también la diversificación en fuentes de generación limpias y carbono cero. Y por otro lado, también mejorar las infraestructuras en diversos sectores, sobre todo la infraestructura vial, de transporte y una serie de otros ejemplos. El problema no es el proyecto, no es el portafolio de proyectos, más bien el portafolio es una virtud. Lo que estableció la Asamblea al inicio, y que eso fue desvirtuado, es una confusión de este portafolio con una privatización. Y lo que quedó sumamente explicado es de que la privatización no es lo mismo que una delegación, porque no existe enajenación, no existe la transferencia del activo, de la propiedad del activo hacia ninguna empresa privada. De hecho, mencionábamos, y sigo mencionando, de que la delegación lo que hace en conveniencia del país o cuando el Estado decide que es la mejor forma de hacerlo, porque si no lo hace de esa forma, con un asociado privado, no podría hacerlo, se estableció un esquema de colaboración y de cooperación contractual sobre los cuales la empresa privada asume riesgos importantes y roles importantes, como la construcción, el financiamiento, liberándole ese financiamiento al Estado, la operación y el mantenimiento por un plazo determinado. Y luego de ese plazo, si es una obra nueva, esa infraestructura es transferida al Estado 100%. Esa es la única transferencia de propiedad, digamos, que puede existir. Y si es un activo existente que entra en este tipo de contratos para poderlo rehabilitar, mejorar, etcétera, ese activo nunca se traspasa al sector privado, siempre permanece en el Estado. Eso lo entendieron todos los asambleístas cuando en el documento final se incluyó una cláusula del proyecto de ley
para que ningún bien o de esta infraestructura sea vendido o transferido a las empresas privadas. Cosa que se lo hizo porque obviamente no hay esa intención. Es más, si hubiese esa intención, las APPs no existirían en el mundo. Así es. Y por lo tanto, incluso habiendo incorporado eso en el texto final, que al final no se le dio oportunidad ni siquiera para que lo discuta el Pleno, aunque todos lo sabían, lo que quedó es una pared, como decía, en el cual el objetivo no era discutir un tema ideológico o un tema conceptual. Era una pared para simplemente negar un esquema que era bastante útil para el Estado, bastante claro en ese sentido para evitar confusiones, y con ese esquema, pues, obviamente es imposible establecer consensos. Señor, No sé si con eso puedo responder a su pregunta. Sí, señor Salas, definitivamente, a no cejara en esto de dejar claro, ¿no? Esto, yo creo que estos son los dos aspectos medulares, ¿no? Porque nos toca entrevistar a tantos asambleístas y algunos siguen repitiendo lo mismo, que la iniciativa privatizadora del gobierno, y por el otro lado también metiendo lo otro, vendiéndole humo, como digo, a la gente, ¿no? Creyendo que por decreto o por intencionalidades políticas, por decisiones parlamentarias, se genera empleo, ¿no? Lo cual sabemos que es una falacia, pero yo pienso que sobre todo su secretaría, su equipo y todo el gobierno no puede cejar en esta intencionalidad de dejando bien claro esto, cuál es la intencionalidad, ¿no? Para que haya claridad sobre todo. Seguiremos haciéndolo. Sí, solo déjame comentar otro aspecto. Sí. La ley de asociaciones públicas privadas de Brasil fue promulgada en el año 2004 en la presidencia del presidente Lula. Un ex sindicalista, obviamente de izquierda, pero comprometido pragmáticamente con la inversión y las obras para generar empleo. La ley de concesiones chilena fue emitida en el año 1996 y fue quien hizo la mayor promoción de esa ley fue el ministro de Obras Públicas de esa época, el señor Ricardo Lagos, que después fue presidente. Claro que sí. Del Partido Socialista. Por lo tanto, esto no es un tema de ideologías. Esto no es un tema tampoco de países chicos o de países grandes. Esto lo usa desde Canadá hasta Panamá o Costa Rica. Es decir, es un tema que va mucho más allá y es un tema que exclusivamente lo que provoca es la cooperación en alianzas entre el sector público y el sector privado para viabilizar proyectos de gran envergadura, de gran impacto para el empleo. Claro que sí, pragmatismo y sentido común. Yo creo que con esos dos términos se puede sintetizar qué es lo que se requiere para poder implementar esto. Le enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por atendernos y por dar claridad en torno a este tema. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Esto no ha parado, más bien la convicción aumenta y seguimos obviamente con esto para que estos proyectos se conviertan en obras y las obras en empleo. Muchísimas gracias. El secretario técnico de las asociaciones público-privadas y de gestión